sino que antes bien cumplirá el bendito propósito por el cual has enviado tu palabra y por el cual nos has traído a cada uno de nosotros esta mañana a tu casa, Padre. En el nombre de Jesús confesamos que tu palabra viene a caer en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que llevará mucho fruto, papito lindo, para que tú y tu nombre sean glorificados por medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y una vez más gracias, precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero continuar hablando de este tema que iniciamos a hablar en nuestro culto anterior, acerca de las almas inestables o acerca de la inestabilidad de las almas. Voy a ir leyendo nada más porque me tocaría iniciar el día de hoy en el desarrollo. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 27, al decir una vez más se entiende que desaparecerán las cosas creadas, esto es, lo inestable, para que permanezca lo inconmovible. Creo que eso lo entendimos el día jueves, ¿verdad? De que lo inestable, mis amados hermanos, escrito está, va a desaparecer. Y si nuestras almas, que Dios nos libre, pero por eso estamos enseñando para que nos escudriñemos, llegaran a tener algo de inestabilidad, pues ahí está escrito, ¿verdad? Corren el riesgo de desaparecer. Sigue, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que no nos tenemos que dejar confundir, y como se los decía, aquí la palabra en español aparece como inestable, pero aquí aparece como confundir. O sea, la inestabilidad, lo ministrábamos el jueves, trae confusión. Y aquí dice, mis amados hermanos, que en relación a la venida del Señor, ya no lo voy a leer todo, ustedes y yo no tenemos que dejarnos confundir tan fácilmente. Explicábamos el día jueves de que un alma, mis amados hermanos, que tenga algunas características de lo que ven ustedes en la pantalla, es un alma inestable, un alma que se deja confundir. Vamos a leer todo lo que está acá. No perdáis la cabeza ni os alarméis. ¿Qué entenderían ustedes por perder la cabeza? Pudiera ser como que alguien que tal vez se enoja muy rápido y en su enojo hizo cosas que no debería de haber hecho, dijo cosas que no debería de haber dicho. Ya les he comentado yo, ¿verdad?, en alguna oportunidad, que como cosa rara, ¿verdad?, un matrimonio por ahí estaba discutiendo y él en su enojo le dice, ¿sabes qué? Le dice, lárgate, ya no te quiero aquí. Entonces ella, muy obediente, vino y se fue y empezó a listar sus maletas. Cuando él se dio cuenta, le fue a decir, ¿qué estás haciendo? Y no me dijiste que me largara, pues. Sí, pero eso era solo por el enojo, le dijo, y le tiró todas las maletas y no dejó que se fuera. Entonces hay momentos de enojo en los que uno pierde la cabeza. Si uno llega a perder la cabeza, esos son señales de que nuestras almas son inestables. Entonces ahí a cada uno de ustedes y yo nos conocemos, mis amados hermanos, y si hay algo en lo que tú y yo no nos conocemos, la Biblia nos muestra que quién sino el Espíritu de Dios, así como sondea las profundidades de Dios, también sondea las profundidades del hombre. Y si algo yo les puedo dar testimonio, mis amados hermanos, porque lo he hecho, amén, es que hay veces en los que uno en oración no sabe exactamente cómo orar o qué pedir, o qué ministrarse o por qué pedir perdón. Pues el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues trae a mi memoria aquellas cosas en las cuales aún yo pienso que soy inocente, mas sin embargo no es así, y el Espíritu trae un recuerdo, alguna imagen, y pues ya puedo orar más eficazmente, porque hay cosas que ustedes y yo olvidamos, amén, pero el Espíritu Santo no. Voy a leer porque si no me detengo demasiado. No os alborotéis perdiendo el buen sentido, no os mováis pronto del entender, ni os intimidéis, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo. Miren, me detengo un momento acá. No les voy a decir que he estado estudiando porque les miento, pero sí he estado leyendo algunas cosas acerca de la inteligencia emocional. Y yo no sé si alguno de ustedes se recordarán, pero si no fue el año pasado, fue en alguna etapa, pero el apóstol Sergio estuvo explicando mucho acerca de las inteligencias, amén. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice acá, no dejéis alterar, ¿sí? Una persona, mis amados hermanos, que se altera muy fácilmente, por ejemplo,
Aquí, bendito Dios, creo que no ha pasado, ¿verdad? Pero tal vez llega a la iglesia, llega al templo y el parqueo donde normalmente él o ella se parquea, o el asiento donde normalmente se sienta, está ocupado y la persona se altera. ¿Por qué pasa esto? Aparte de por el alma inestable, porque emocionalmente hablando no se tiene inteligencia. No, las emociones están regidas, mis amados hermanos, o dirigidas por los acontecimientos, y no se tiene el control de las emociones. El problema con las emociones es que empiezan como tal, pero luego, si una emoción no se controla, se convierte en un sentimiento. Luego del sentimiento se convierte en un pensamiento, y la Biblia muestra: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y por eso resultamos haciendo cosas, diciendo cosas que no queríamos. ¿Por qué? Porque emocionalmente hablando, muchas personas no son muy inteligentes, y como consecuencia, las almas son inestables. Entonces, ustedes y yo, mis amados hermanos, no deberíamos, amén, alterarnos tan fácilmente por las cosas que pasan. Porque son eso, cosas que pasan. Y así como pasaron, así van a dejar de ser. Amén. Y cuando lo analizamos, mis amados hermanos, pienso ahorita en nuestros matrimonios, de cuántas palabras tú y yo nos arrepentimos que hemos pronunciado dentro del matrimonio, que no deberíamos de haber dicho, pero ni modo, las dijimos. ¿Por qué las dijimos? Porque nos dejamos alterar fácilmente. Amén. Pero espero estarme dando, te dije que solo voy a leer, ¿verdad? Pero me dan ganas de hablar. No os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis. No cambiéis fácilmente de manera de pensar, ni os dejéis asustar. No se dejen confundir tan fácilmente, no se asusten, no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo. No se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten. Ok, sigo leyendo. Características de un alma inestable. Dice acá, mis amados hermanos, que la inestabilidad significa ser una persona emocionalmente inestable. ¿Qué significa ser una persona emocionalmente inestable? Perdónenme si voy rápido, pero es que yo siento que el tiempo me gana, mis amados hermanos, y quiero llegar al desarrollo. El desequilibrio emocional o inestabilidad emocional es recuérdense que hicimos énfasis en esto, alteración de la afectividad. O sea, ¿por qué a mí me cuesta amar y muchas veces ser amado? Porque alguien hizo algo que no debería de haber hecho y me alteró el afecto. Entonces ahora me cuesta dar, pero cuando me cuesta dar, también me cuesta recibir. La Biblia dice claramente que las manos, vamos a parafrasear un poquito, que el que da afecto, las manos que dan, ¿qué dice? Nunca permanecen vacías. Parafraseando un poquito, las manos, el corazón, la persona que da afecto, si no permanece vacía, entonces ¿cómo va a permanecer? Pues lleno o llena de que si doy afecto, recibo afecto. Amén. Las personas que lo sufren tienen grandes altibajos en sus estados de ánimo, sin un motivo que los justifique o con una intensidad desproporcionada a sus causas. En una oportunidad, hace poco, si ustedes se recuerdan, yo les dije algo que leí, que decía algo así más o menos de que cuando el león tiene hambre, no se queda esperando a que le lleven comida, sino sale a cazar. Y muchas veces, mis amados hermanos, cuando en el afecto, en los sentimientos, en las emociones, en el alma, ustedes y yo estamos inestables, a veces nos es más fácil pasar durmiendo que salir a buscar una solución a aquello que pueda estar afectando, valga la redundancia, nuestro afecto. Amén. Proverbios 24:21 dice: Hijo mío, teme al Señor y al Rey, y no te asocies con los inestables. Porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos. Dice, ¿quién la sabe? Vamos a seguir acá. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no dejéis engañar. Aquí dice, no te asocies con los inestables. Y aquí dice, no se dejen engañar, las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Y según la versión puede decir cosas diferentes. Puedes decir, corrompen los buenos hábitos, pero hay una que a mí me gusta mucho y creo que a mi esposa también, que dice,
corrompen las buenas conciencias. Amén. Muchas veces, mis amados hermanos, solamente por el hecho de asociarnos con personas que no deberíamos, miren lo que dice acá, dice, y la destrucción que vendrá de ambos, ¿quién la sabe? El asociarse con gente inestable, tarde o temprano, atraerá destrucción, mis amados hermanos. Amén, amén y amén iba a decir, pero todavía no, todavía tengo 50 minutos, amén. Bueno, aquí es donde yo empiezo el día de hoy, mis amados hermanos, amén. Y empezamos a ver algunas características más de las que ya vimos, pero un poquito más centradas y explicadas, ¿verdad? De las almas inestables. Vean esto. Aquí vamos a hablar con la ayuda del Señor de la inestabilidad en todos sus caminos, diagonal, decisiones. Hay gente, mis amados hermanos, que no puede tomar decisiones y cuando llegan a tomar una decisión, resulta que fue la decisión equivocada. Esa imagen que está ahí la coloqué porque encontré, más sin embargo no me voy a centrar en eso, ¿verdad?, sino en lo que la Biblia dice, de que la inestabilidad, mis amados hermanos, en las personas puede venir por razones genéticas. Y de eso algo hemos hablado, ¿verdad? Entiéndase, si el padre o la madre eran inestables, cuando el fruto del vientre nazca, ¿cómo puede nacer? ¿Cuáles son los riesgos que corra al nacer? Que sea inestable también. Amén. Otra de las cosas que causa inestabilidad es el entorno de crianza, o sea, el lugar en donde el niño o la niña se cría. No es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé qué piensan ustedes, no sé, pero creo que es por la pista, mis amados hermanos, que hay casas, tal vez ustedes las han visto, ahí en la pista, que hay un montón de casas en la orilla de la pista. La pista está aquí y como a los, 10 metros, ahí están las casas. ¿Será lo mismo criar a un niño ahí a criarlo, por ejemplo, tal vez en los lugares donde ustedes y yo vivimos? No es lo mismo, ¿verdad? Porque uno va a estar con aquella tensión de a qué hora se me sale y va para la calle. Amén. No es lo mismo. Entonces, aquí tendríamos ustedes y yo que escudriñar, mis amados hermanos, el entorno y la forma en la que nos criaron. Yo les puedo dar testimonio, mis amados hermanos, de personas que conozco, hermanos en la carne, de que a una o a uno, papá o mamá, lo trataron de una forma y al otro le dieron mucho más libertad. Y se echa de ver de que al que lo trataron con menos libertad es más cohibido que al que le dieron más libertad. Amén. Entonces vean cómo el entorno y la forma en la que nos criaron o la que criamos a nuestros hijos les puede causar a ellos inestabilidad. Pero que el Señor nos libre, ¿verdad? En nuestro caso como padres. Y si ya pues nosotros ya tenemos cierta edad y reconocemos por medio del Espíritu Santo, de la palabra, de que hay inestabilidad, pues a trabajar en contra de ella, porque como lo leímos al principio, la inestabilidad, mis amados hermanos, va a desaparecer. Y otra de las causas por las cuales la persona puede ser inestable, dice, por condiciones anatómicas del cerebro. Pues ya eso ya es más físico, ¿verdad, mis amados hermanos? Y que Dios nos libre. Pero vean esto, vean que dice Santiago capítulo 1 y versículo 5. Dice. Vean esto. Pero si alguno de vosotros, aquí la palabra dice, es falto de sabiduría. Y yo no voy a decir que no está bien, ¿verdad? Pero yo si se dan cuenta, solamente remarqué la palabra se ve falto de. Escrito está claramente, falto de sabiduría. Pero, bueno, vamos a terminar de leer. Dice que la pida a Dios. Vamos a detenernos un momento ahí. Vamos a ver esa frase. Dice, si alguno de vosotros se ve falto de. Repito, claramente dice ahí sabiduría. Pero si a mí me falta algo más que sabiduría, ¿qué dice la Biblia que debo de hacer? Pedirla. Amén. Por eso fue que no quise resaltar toda la frase. Por eso dejé resaltado solamente esto. Si alguno de vosotros se ve falto de, entre comillas, como sea, lo que nos haga falta, escrito está, pidámoselo a Dios.
En este caso, si yo reconozco a la luz de la palabra o el Espíritu me redarguye y me hace saber, sentir, pensar, ver de que hay inestabilidad en mi alma, pues tengo que pedirle a Dios que afirme mi alma. ¿Por qué? Porque lo leímos desde el principio y que no se nos olvide, todo lo inestable desaparecerá. Amén. Entonces, si alguno de nosotros, mis amados hermanos, tiene falta de algo, que se lo pida a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero claramente dice ahí, a todos, pero esa palabra todos es a todos los que se lo pidan. Ahora bien, ¿cómo voy a pedir yo algo que no me hace falta? ¿Lo pediríamos? O sea, en este punto me refiero a, bendito Dios, tal vez alguno de ustedes está bien firme y bien estable, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo voy a pedir yo estabilidad? Pues si no me hace falta. Amén. Vamos a pedir aquello que nos haga falta. ¿Decimos amén? Entonces les hago este énfasis porque para pedirle al Señor, estamos hablando de la inestabilidad del alma, primeramente, o tengo que reconocer, o lo repito, o dejar que el Espíritu me redarguya y me haga saber de que padezco de inestabilidad. Entonces, una vez ya reconocido o redarguido, pues lo pido. Amén. Pero si yo no reconozco, ¿qué voy a pedir? Sigo. Dice que, pero que pida con fe. Amén. Sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Vean qué curioso, que el agua, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a la inestabilidad. Pero no voy a hablar de eso ahorita. Es semejante a la ola del mar, escuchen lo que dice, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a detenernos un momento ahí. Entonces, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, una persona, mis amados hermanos, que tiene su alma inestable, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, pasado mañana no sabe ni qué quiere. Amén. Y así se le va la vida viviendo en un círculo vicioso. ¿Saben qué es lo delicado de la inestabilidad? Que mientras que la persona sea inestable, no se da cuenta de que la vida le va transcurriendo. Y llega un punto, como lo decía yo hoy cuando empecé a hablar, de inflexión, en donde uno se para y dice, santo Dios, ya tengo, mencióneme alguna edad. Ya tengo 40 años. Y cuando veo mi vida, ¿qué he hecho? Y no es bueno compararse, pero veo a otras personas con la misma edad que yo. Y tal vez están mejor, tal vez otros estén peor. Pero ¿por qué no he logrado todo aquello que deseo si ya tengo 40 años? O sea, es que 40 años son muy pocos para alcanzar algo. Yo creo que no, 40 años bíblicamente hablando y según la cultura judía es suficiente para tener herencia hasta para los nietos. Y ustedes y yo, ay Dios, pastor, apenas ando buscando casa para alquilar. ¿Qué ha pasado? La inestabilidad. Miren, yo me quedé asustado un día, y no voy a hablar mal del pastor, pero yo sí me asusté. Además, él lo contó públicamente en un estudio de pastores. Dijo, él estaba bien contento, ya yo le calculo entre unos sus 55, 65 años, por ahí ha de andar, pero menos no tiene. Y él se paró porque le dieron el privilegio de predicar en el estudio de pastores y dijo, estoy contento, dijo, porque tengo 4 años de vivir en casa propia. Y yo me asusté, porque la iglesia de él es enorme, la iglesia. Y dijo que tenía 4 años de tener casa propia. Yo dije, Dios mío, dije yo en 4 años voy a tener casa propia. Imagínense cuántos años, 60, y tenía 4 de tener casa propia. Entonces, ¿dónde ha pasado toda su vida? Alquilando. Y yo no sé si eso lo consideran ustedes estabilidad. No. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay varias cosas en nuestra vida que no las hemos recibido, no las hemos visto realizadas o cumplidas porque, aunque ustedes y yo no lo reconozcamos o tal vez ni lo sabíamos,
pero la inestabilidad en nuestras almas, ahí está. Ahora el conflicto es, ¿y cómo entró? Ya mencionamos algunas cosas acá. Por genética, sí, la culpa la tienen mis papás. El entorno de la crianza, sí, el lugar donde viví. Y si es cerebral, y si es que lo que en realidad hay que hacer es ministrarte el cerebro para que cambie tu forma de pensar. No, pastor, yo estoy bien. Ahí está la inestabilidad, mis amados hermanos. Yo se los he dicho en más de una oportunidad, está bien. Yo bendigo a mis padres y ustedes bendigan a los suyos. Ellos tienen mucha responsabilidad porque la Biblia así lo muestra del carácter, de la forma de ser nuestra, por la forma en la que nos criaron. Muchos de nuestros padres no tenían el conocimiento que ustedes y yo tenemos ahora, y muchos de nosotros fuimos criados en ignorancia. Yo no sé si ustedes recordarán, yo bendigo a mis padres, pero yo no lo recuerdo una sola vez que sus padres se hayan sentado con ustedes a instruirlos. Yo no lo recuerdo, yo bendigo a mis papás, pero yo no recuerdo que ellos se hayan sentado conmigo a enseñarme, por ejemplo, los principios bíblicos. No lo hicieron, y los bendigo, porque gracias a ellos yo llegué al Evangelio, amén, pero no tuve una instrucción. A veces la misma vida le fue enseñando a uno, pero cuando uno aprende de la vida en la calle, normalmente no le enseña bien. Le enseñan a uno a defenderse. ¿Por qué? Porque la vida en la calle es dura. Entonces uno llega a los pies del Señor a la defensiva. ¿Por qué? Porque así no es que así me enseñaron, es que así tuve que aprender. Amén. Bueno, sigo leyendo acá. Entonces dice acá, estábamos en esto, ¿verdad? De que una persona, mis amados hermanos, que no pide con fe, es como la semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. En otras palabras, no sabe ni qué es lo que quiere. Sigue diciendo, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Y escuchen, acá está la clave del tema. Siendo hombre de doble ánimo, ¿qué dice ahí en amarillo? Inestable en todos sus caminos. Entonces, aquí vemos algunas características, mis amados hermanos, que inestabilizan el alma. Por ejemplo, el acercarse a Dios sin fe. Si yo no tengo fe, eso va a demostrar que mi alma está inestable. El doble ánimo va a inestabilizar mi alma, mi amado hermano. El no poder tomar decisiones, un día quiero una cosa, otro día quiero otra, como lo dice, echado por el viento a una parte y a otra, eso va a causar inestabilidad. Entonces, cada mañana, mis amados hermanos, cada día de nuestras vidas, ustedes y yo deberíamos de saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, porque de aquí a 4 años, 1 año, yo voy a alcanzar esto. Pero si no nos levantamos con esa visión, mis amados hermanos, entonces van a ir pasando los años, y lo más delicado es que no tenemos una meta clara. Entonces, ¿cómo la voy a alcanzar? Ya hablábamos allá con los hermanos de Guatemala, la mayoría querían una casa propia, un carro y una moto. Pero si cada mañana se levantaban solo porque había que levantarse y no se tenía algo, una meta ordenada de aquí a 6 meses voy a tener la moto, entonces ¿cuándo la iba a tener? Nunca. Entonces hubieron algunos que se propusieron y lograron comprar sus casas. Amén, pero se propusieron. Entonces acá en esta vida, mis amados hermanos, es lo mismo. Por ejemplo, puede ser que tú tengas algún deseo espiritual, alguna meta espiritual, como por ejemplo un don. ¿Cuándo? Si aquí lo dice la Biblia, voy a regresar. Vamos a parafrasear un poco. Si alguno necesita o se ve falto de algún don, pídaselo al Señor. ¿Y cuándo se lo va a dar el Señor? Si la Biblia dice acá, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, y le será dado. Pero ¿qué tengo que hacer? Pedirlo. Pedirlo, ¿hasta cuándo? Hasta que lo reciba, hasta que lo tenga. Pero si yo me acuerdo una vez al año, de veras que yo estaba pidiendo el don de administración, por ejemplo, ¿cuándo nos lo van a dar? Nunca, mis amados. Esto es de
insistir, de doblar rodillas, si es posible, todos los días, hasta ver que el don que yo anhelo, recuérdense que hoy lo leímos, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos, ¿qué dice? Se morirán. No, sanarán. Así que fue el pastor, ¿va? Y ellos sanarán, pero para ver si yo tengo ese don, primeramente tengo que pedirlo e ir a orar por un enfermo. Si se muere, es que no lo tiene. Y si se sana, es que ahí está el don. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese don? Ejercitarlo. ¿Decimos amén? Vean esto. Aquí, mis amados hermanos, donde la Biblia dice acá, inestable, esa palabra inestable tiene todo lo que está en blanco en esa columna, donde dice inconstante, agitado, incontrolable, turbulento, desordenado. Esos son los significados de la palabra inestable. Vamos a ir uno por uno. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo, mis amados hermanos, si tengo un alma inestable? Pues qué tan constante es con las cosas. Amén. Yo no sé, les pregunto, vamos a ver qué tan sinceros son. Pero yo me recuerdo en una oportunidad, hablo por mí, después les pregunto si les pasó lo mismo, en las que ya siendo pastor, no me estaba yendo tan bien económicamente hablando y tuve la necesidad de buscar trabajo y le di gracias a Dios que nunca encontré. Sí fui a buscar y llegó un momento en el que me dijeron venga mañana a las 6 de la mañana. ¿Y qué creen que hice? No fui. ¿Y por qué creen que no fui? Porque no me quería levantar temprano. ¿Eso qué es? Necesitaba el trabajo, lo encontré, pero no fui. Los que conocen allá en Guatemala, el trabajo era en la zona 1. Yo vivía en Prados de Villahermosa, tenía que atravesarme casi toda la capital. Y yo dije, para estar en la zona 1, a las 6 de la mañana, me tengo que levantar por lo menos a las 4, no sé, 3 de la mañana. No, son cuentos. No fui. ¿Eso qué es? Según lo que estamos hablando. Inconstancia, inestabilidad. Hay algo que necesito, quiero, anhelo, qué sé yo. Pero pagar el precio, mejor no. Una de las características que dicen que tiene la gente que logra sus sueños es que mientras todos los demás dormimos, ellos están trabajando. Que mientras todos los demás estamos metidos en el celular, ellos están aprendiendo algo. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, de que muchas veces la inestabilidad viene porque no somos constantes. ¿Se imaginan ustedes? Miren, yo considero de que uno de los instrumentos, hablando de estos que están aquí arriba, más fáciles para aprender a tocar es el teclado. Así lo considero. Tal vez también dentro de ese rango entra, bueno, tal vez no, el bajo iba a decir, pero más este. Si una persona es constante en el ensayo del teclado, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que aprende? ¿Cuánto? Imagínense, en 15 días alguien ya puede estar tocando el teclado. Más o menos, aproximadamente ensayando, tal vez unas 2 horas por día, todos los días. ¿Cuántas horas serían en 15 días? 30 horas. Pero lógicamente 30 horas de ensayo, no 30 horas de estar viendo YouTube. Y yo les hago una pregunta. ¿Y qué puede impedir, mis amados hermanos, que en 15 días ustedes estén tocando teclado? La disciplina. Puede ser la disciplina o el ser inconstante. El pensamiento, ustedes pueden decir, pero estoy pensando, pero yo soy mujer. Yo estoy ocupado. Yo ya soy mayor. Yo soy muy joven. ¿Y entonces cuándo?
¿Se dan cuenta cómo, mis amados hermanos, no es que las oportunidades no lleguen, sino es que somos demasiado inconstantes y cuando la oportunidad llega, no estamos preparados? Porque aunque tal vez hasta esas alturas del partido, dijo el apóstol Sergio, no nos habíamos dado a entender de que pudiera haber inestabilidad en el alma, amén, pero muchas veces por eso es que no alcanzamos lo que deseamos. Porque hay inestabilidad en el alma y la inestabilidad en el alma hace que sea inestable, sea inconstante, perdón. Ok, dice acá, ¿qué es la inconstancia? Facilidad y ligereza excesivas para mudar de opinión, de pensamiento o de amigos. A veces, mis amados hermanos, hay muchas personas que nos hacen cambiar de opinión muy rápidamente. A veces somos muy fácil para cambiar de pensamiento. Les hago una pregunta, no les hice la otra, pero ya se me olvidó. Pero esta no. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, yo levanto mi mano desde ya diciendo que sí, a veces por las noches, mis amados hermanos, tal vez ya en la cama o en algún momento de que uno se queda solito, empieza a meditar, dice: mañana me voy a levantar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a conquistar el mundo? A mí me pasó anoche. Dije, mañana me voy a levantar, dejé la alarma a las 6:30 de la mañana de hoy. Sonó y ¿qué creen que hice? La apagué. A mi esposa ya me quemó. Y si anoche yo estaba todo emocionado, mañana sí, ¿por qué la apagué? Fácil de mudar de pensamiento. ¿Les ha pasado a ustedes algo similar? Que en la noche ustedes, mañana yo hago y deshago, pero suena la alarma y nada, naranja, digo hermano Armin. Ok, ¿por qué? Si anoche uno estaba con la unción, la emoción, hasta le pusimos eso a los pies del Señor y contigo, Señor, yo derribaré murallas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hay pequeñas cositas que tal vez no las habíamos identificado, que nos demuestran de que tal vez, no quiero atar a nadie, que Dios me libre, pero que en nuestras almas hay algo de inestabilidad. Y si fuéramos un poco más estables, ¿cuántas cosas no hubiéramos logrado ya? Yo les preguntaba a los hermanos allá en Guatemala, ¿a cuánto les gusta vivir donde viven? Les decía yo. ¿Y qué creen que me respondían? A ninguno les gustaba vivir donde vivían. Y yo les decía, ¿y entonces por qué viven ahí? ¿Qué me pueden responder ustedes? Hablando de ello, y ustedes no. ¿Por qué vivían ahí si no les gustaba? ¿Por qué? Les tocaba, dice. ¿Y por qué les tocaba? ¿Ah? Porque uno llega al momento en el que, como decía hermano Arnold, ¿verdad?, las mismas decisiones de uno hacen que, bueno, esto es lo que hay. Pero como decía mi esposa, esto es lo que hay y se acomoda. Ahora les pregunto a ustedes, ¿les gusta vivir ahí donde viven? A mí sí me gusta vivir donde vivo, qué rico. ¿Y a ustedes? También dice, gloria a Dios, que les gusta, entonces no van a alcanzar nada más. Estoy pensándolo bien. Ok, pero demos el caso, ¿verdad? Como lo acabo de decir, pero si hay algo en mi vida que a mí no me gusta, ¿y por qué lo tolero? Por lo que decía mi esposa, porque uno se acomoda. Miren, pues con esto de las camas, ahí está hermana Isa, por si alguien no la conocía, ella y su esposo me enseñaron a hacerlo. Llegó un punto en que, pues, digamos, no he aprendido así al 100%, ¿verdad? Pero ya las hago. Entonces dije, bueno, ahora que ya puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Empecé a meterme ahí de chute o de chepe, dicen acá, a hacer mesitas de noche. No las podía hacer, ya las puedo hacer. Nadie me compró ni una, pero ya las puedo hacer. Ahora los baúles, o sea, vi que ya aprendí a hacer algo, entonces ahora ¿qué me toca? Aprender a hacer otra cosa.
Y en algún momento tengo la fe que se va a vender una cama con baúl y con mesita. O sea, pero si uno se queda, no, solo camas. Ustedes sabrán, ¿verdad, mis amados hermanos, que en qué desean crecer? Alguien decía, uno de estos días lo leía, que a nosotros, ¿cómo era que decía? Ay, no me recuerdo. El asunto, la idea la tengo. Es de que si yo trabajo para que me paguen, hasta ahí voy a llegar. Pero si yo busco que me paguen por lo que pienso y aprendo, voy a tener mucho más. No sé si me di a entender. O sea, no me deberían de pagar por trabajar, sino me deberían de pagar por pensar. Pero ustedes hacen tal o cual cosa. ¿De qué otra forma se puede hacer para mejorarlo? Estoy pensando en muchas cosas, no en las camas, ¿verdad? En mi matrimonio, en la iglesia, en mi negocio. Yo les comenté, bueno, aquí creo que no lo he hecho, pero en Guatemala sí lo hice, de una persona de Costa Rica que él trabajaba con cosas de talabartería. Y él me dijo un día, mire pastor, yo coloco las cosas y dice que él llegaba a las ferias, creo que le llaman, donde hay caballos y esas cosas. ¿Sí es feria o no? Llegaba ahí y ponía todo lo que él vendía de cuero y cosas para caballo. Y si no se vendía, ¿sabe qué hacían? Yo lo movía todo. Y cuando lo movía, alguien pasaba y miraba y me compraba. O sea, el mismo producto, pero solo lo cambiaba de lugar y se le vendía. ¿Y qué haría una persona inestable? No se vendió, vámonos. Pero si uno busca ser constante y no cambia de pensamiento, yo vine aquí a vender y no me voy de aquí si no vendo. ¿Qué dijo Jacob, mis amados hermanos? No te soltaré si no me bendices. Y hasta que lo bendijo, alcanzó la bendición. Y a pesar de que Jacob era una persona inconstante, pero eso le valió para que le cambiaran el nombre de inconstante a constante. Amén. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces no logramos las bendiciones que queríamos. ¿Por qué? Porque cambiamos muy fácil nuestra forma de pensar. Pero en el nombre de Jesús, de esto se trata este tema, ¿verdad? De que ustedes y yo vayamos aprendiendo a identificar, porque he ahí el meollo del asunto. Si yo no acepto, si yo no identifico que mi alma es inestable, entonces ¿cómo voy a pedir algo que no necesito? Lo primero que tengo que hacer es reconocer. Sí, reconozco que en esto no me fue bien por inestable, por inconstante. Amén. Y ahora que el Señor me llene, pida lo que necesita, lo acabamos de leer. Ahora voy a ser constante en esto y en 15 días voy a estar tocando el teclado. Un amén allá a lo lejos. Amén. En cierto, dicen que para hacer un hábito se lleva 21 días haciendo lo mismo. Entonces ya se convierte en un hábito. Entonces casi que uno viene a hacerlo automáticamente. El problema es de que la mayoría de nuestros hábitos son malos. Entonces ya uno lleva un estilo de vida automático. Pero vamos a avanzar. Miren este otro, la palabra inestable, como lo dice acá, que no piense una persona inestable que va a recibir lo que le pida el Señor, una persona inconstante tampoco, pero la palabra inestable significa agitado. Y vean qué es agitar: inquietar, turbar, escuchen esto, mover violentamente el ánimo. Y yo se los he dicho en más de una oportunidad que cuando se habla de ánimo, literalmente se está hablando del alma. Y miren que una persona agitada, entonces, mis amados hermanos, es una persona que el alma se le mueve muy fácilmente, pero dice ahí, violentamente. Una persona, mis amados hermanos, inteligentemente, emocionalmente hablando, inteligente, no puede actuar violentamente. Yo les pregunto, cuando una persona dentro de una plática o lo que sea, empieza a gritar, ¿por qué está gritando?
Si empezamos con una plática, empezamos hablando, ¿por qué termina gritando? ¿Ah? Se agitó. Pero miren esto, violentamente. Entonces los gritos, mis amados hermanos, no nos llevan a ningún buen fin, nada más que alguien me dijo algo, hablando, me agitó. Contesto gritando, ¿y qué va a pasar con la otra persona si tampoco es tan estable? Se agita, lo agito, la agito y me responde con un grito. ¿Y qué pasa ya en medio de dos gritones? Un griterío. ¿Y de dónde se llegó a eso, mis amados hermanos? Sí, todo empezó con una plática. Por ejemplo, ustedes que están casados, no sé si les gusta cuando su esposo o su esposa le dice amor, baby, gordo, gorda, flaca, no sé cómo le diga. Venga, quiero hablar con usted, siéntese. ¿Cómo se siente ese momento? ¿Alguien que me responda cómo se siente? ¿Cómo? Sin palabras. ¿Y ahora qué hice? ¿Ahora qué quiere esta? Feliz. Ok, me llamaron para hablar. ¿Y por qué en medio de esa plática terminé enojado? Terminé gritando. Terminé diciendo, a mí qué me importa, haz lo que querrás. ¿Por qué? Perdón, hermano, no escuché. Me turbé. Compañeros, siguiendo en la línea en la que estamos, porque eso me demuestra que tengo un alma inestable, pero no soy capaz de reconocer. Entonces, para creerme el macho alfa, pelo en pecho, grito. Pero en realidad, automáticamente, según la Biblia, lo que estoy demostrando es lo inestable que soy. Porque me llamaron para hablar. Y como personas adultas creo que tenemos la capacidad de tener un diálogo sin agitarnos, sin turbarnos, sin movernos, sin responder violentamente. Ya, yo estoy de acuerdo porque la Biblia lo permite, que podemos enojarnos, pero de un enojo a actuar violentamente, ya son otros 20 colones. No, 20 muy poco, 20,000. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que por la falta de conocimiento hemos estado actuando de una forma incorrecta? Entonces, si te llaman para hablar, como esas pláticas de cielo, me dice mi esposa, venga, quiero hablar con usted. Ay, Dios mío, dije, si yo soy el pastor, dije, y suelta el bombazo, no tendríamos por qué agitarnos, porque pienso yo que si ella quiere platicar conmigo, o algo malo hice y quiere que no lo siga haciendo, o algo bueno hice y me quiere felicitar. No sé si alguna vez les ha pasado que venga, quiero hablar con usted, y usted, ay, ¿y ahora qué hice? Y de repente vi una felicitación, ay, gracias, Señor. O sea, le agitaron el alma. No se actuó violentamente, pero a veces ni uno mismo sabe, mis amados hermanos, qué tan bien portado está. Y dice, ¿y por qué me están llamando si no hice nada? Amén. Entonces se dan cuenta cómo pequeñas cosas nos demuestran ahora ya con entendimiento y conocimiento de que nuestras almas no son tan estables como pensábamos. Les voy a hacer una pregunta. Díganme ustedes algún problema por el cual valga la pena enojarse con el cónyuge. Solo uno, hermano. ¿Cómo? El tiempo es. Son otros 20 pesos. Que le falten el respeto a uno. Ahí sí, mis amados. Amén. Pero de ahí yo les digo, pensando, muy pocas cosas, mis amados hermanos. Sobre todo las cosas por las que ustedes y yo dentro de nuestros matrimonios discutimos. La mayoría de cosas por las que discutimos y se nos agita el alma tienen solución. La mayoría de cosas tienen solución. Entonces, ¿por qué me agito? ¿Por qué actúo violentamente? Por la inestabilidad de mi alma.
¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Entonces, si ustedes y yo en medio de nuestro intelecto sabemos, ok, esto es un problema, ¿tiene solución? No tendría por qué agitarme. Solo es cuestión de reconocer, mi esposa, mi esposo tiene razón. Voy a hacer caso, me voy a sujetar y lo vamos a hacer como dice ella, como dice él, bajo la dirección del Señor. Y tranquilos, más bien se cumple lo que la Biblia dice, que ganan más dos que uno solo. Pero cuando el agitamiento del alma hace que uno actúe violentamente, el otro deja de amar. Tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. 30 años de casados y todavía le dan la razón a los papás. Bien me dijo que no me casara con ella. Ya 30 años, después de 30 años de casado, ya es el colmo, ¿verdad? Ok, vamos a seguir, mis amados hermanos. A mí me quedan todavía unos minutos. Número 3. La inestabilidad del alma. Dice que es un alma incontrolable. Y a mí esto me llama mucho la atención, porque miren, ya les he puesto este ejemplo, pero se lo voy a poner otra vez. Hubo un momento en el que yo andaba algo arisco. Él no era mi pastor, pero sí era la cobertura del ministerio y yo trabajaba directamente con él, pero no era mi pastor, era mi apóstol, digámonos. El asunto es que empezaron a ver algunas cositas que a mí no me gustaron y yo empecé a andar algo huraño. Y yendo yo en el bus, meditando en aquellas cosas, ¿verdad? Le digo al Señor, Señor, háblame. ¿Será que Él está mal o el que está mal soy yo? Háblame. Y yo siempre acostumbraba, mis amados hermanos, a cuando subía en el bus, ¿verdad? Siempre cargaba una mochila como esa, un bolso. Y ahí siempre he cargado mi Biblia ahí adentro. Entonces cuando agarraba algún asiento me sentaba y sacaba mi Biblia y me ponía a leer. Y en esa oportunidad me pasó eso. Le dije, háblame, ¿es él el que está mal o soy yo? Y voy abriendo la Biblia, mis amados hermanos. Por esto que dice incontrolable. Y el Señor me da una cita, me recuerdo que estaba en el libro de Lucas. Y decía que al gadareno no lo podían sujetar ni con cadenas ni con grilletes. Yo preguntándole, háblame, ¿es él o soy yo el que está mal? Y el Señor me responde que al gadareno no se le podía sujetar. ¿Quién estaba mal? ¿El pastor estaba mal o yo era el que estaba mal? Yo. Imagínense, ¿por cuáles eran los problemas en realidad? Ya cuando dije, bueno, así por las buenas uno entiende, de que yo no me quería sujetar. Pero yo lo entendía hasta ese momento. Yo no quería hacer lo que él decía y yo pensaba que él por alguna otra cosa quería que yo hiciera lo que él quería. Y yo dije, no. Y el Señor me habló y me dijo que el que estaba mal era yo. Insujeto. Pero ¿por qué no se podía sujetar al gadareno? ¿Alguien se recuerda por qué el gadareno no lo podían sujetar? Ni más ni menos que porque estaba endemoniado. Entonces ya cuando el Señor me habló así por las buenas, dije, entonces me voy a sujetar. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, nuestras almas son incontrolables. Y no es solo porque el otro esté mal o yo esté bien, sino pueda ser, porque de ahí por medio, allá en Guatemala se han dicho que dice, hay gato encerrado, pero aquí vamos a decir, hay demonio encerrado. Entonces, ¿por qué muchas veces somos incontrolables? Aparte de que porque el alma es inestable, porque también más de algo hay ahí, mis amados hermanos, que pueda estarnos oprimiendo. Y la opresión demoníaca es cuando un demonio o un espíritu inmundo está afuera, pero me está induciendo a hacer, miren qué tremendo es, lo que muchas veces ni yo quiero hacer. Les hago una pregunta, pero son sinceros conmigo. Un amén nada más. ¿Alguna vez, pero sinceros, acuérdense pues, alguna vez ustedes le han dicho a alguien algo, sabiendo que lo que le van a decir lo va o la va a lastimar? ¿Sí o no? Ya que somos tremendos. Yo también lo he hecho, mis amados. Si me dice esta, le voy a decir esto, con esto lo voy a dejar callado. ¿Qué? Más cuerda le di, no se cayó, no se quedó callado.
¿Por qué? Porque lo que hice fue decirle una verdad y herirle su orgullo. Y una persona con el orgullo herido, con el alma inconstante, es incontrolable. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que la blanda respuesta apacigua o aplaca la ira. Pero ¿y si yo me pongo de tú a tú, taco a taco, igual que el otro, es un gritón, y yo me pongo a gritar? Se va a correr el riesgo, como lo veíamos en el punto anterior, de que la persona actúe violentamente. Y como lo dicen acá, ¿verdad?, se terminen agarrando el moño. ¿Y por qué llegar a esos extremos? ¿O de dónde se llega a esos extremos? De que el alma es inestable. Ok, voy a avanzar. La palabra incontrolable dice acá que no puede ser controlado, no puede moderarse cuando bebé, dice ahí, pero es cuando debe. Cuando debe, no sabe controlarse. No sé qué escribí exactamente, pero la idea es esa. De que una persona incontrolable no puede ser controlada, no puede moderarse. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas porque hablaron algo de alguien? ¿Eso qué demuestra? No puede controlarse, no puede ser moderado. Entonces, el no ser moderados, mis amados hermanos, nos demuestra la inconstancia de nuestras almas. Si a ustedes y a mí nos llega información de X o Y persona, que hasta ahí llegue. Ya no promovamos más la murmuración, el chisme, la contienda. ¿Por qué? Porque eso desata, mis amados hermanos, al devorador. Y luego uno no se explica, pero ¿por qué me pasa esto? Por incontrolable, porque no se puede moderar en lo que dice, no se puede moderar en lo que piensa, no se puede moderar en cómo actúa, y muchas veces se actúa como lo hablamos uno de estos días, por las cosas que la otra persona hace. Por eso actúo, y eso modela mi forma de conducta. Entonces mi conducta, valga la redundancia, no es mi conducta, sino es la respuesta de las acciones de los demás. Entonces si mi conducta es la respuesta de las acciones de los demás, pues ni conducta tengo. Ustedes y yo tenemos que aprender a ser gente que sobre todo el Espíritu de Dios nos controle, vivir sometidos. Decimos amén. Estas dos y termino. Un alma inestable es turbulenta. Dicho de una persona agitada, escuchen esto, que promueve discusiones. ¿Alguna vez han sido promotores de discusiones? Miren, pues yo me recuerdo, estoy grabando y qué me importa. En una oportunidad yo dejé de hablarle a alguien. No quería hablarle, simple y sencillamente. Y un día nos chocamos, ¿verdad? Y se me quedó viendo bien enojado. Y yo me le quedé viendo y pasamos a la par. Y él pensó que yo le iba a agachar la mirada. Y no, me quedé. No me recuerdo ni qué me dijo, pero me dijo algo. Estaba enojado, pero no fue algo grosero, no fue nada abusivo. Y yo sí le respondí abusivamente. Y se armó, hermano. ¿Para qué les cuento? Ok, ¿por qué? Por turbulento. Entonces, hay muchas veces que ustedes y yo estamos guardando cosas ahí en el alma. Eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Guardé, y cuando lo vi no me aguanté y le solté todo lo que yo había pensado. ¿Pero por qué en ese momento lo solté? Porque mi alma estaba inestable, mi alma estaba turbulenta. Y uno de los mejores ejemplos que se pone para el turbulento es tal vez cuando ustedes han visto en la playa o en un río que el agua está cristalina, ¿verdad? Pero uno mete el pie y se levanta toda la arena y se ensucia. Eso es turbulento. Algo que, como lo hemos venido hablando, que inestabilizó nuestras almas, nos lleva a promover discusiones. Y con mucho respeto, mis amados hermanos, pero ustedes y yo como hijos de Dios no deberíamos de ser así. Escrito está: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
No dice bienaventurados los turbulentos que promuevan discusiones, porque ellos serán llamados hijos del diablo. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de la estabilidad de nuestras almas? Cuando ustedes y yo tenemos un alma inestable, alguien puede venir enojado, enojada, violento, violenta, hablarnos, gritarnos, pero nuestro estado no cambia. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Amén. Pero si el grito, el enojo de la otra persona me altera, me cambia, tengo que trabajar en mi alma. A Jesús, lo leímos uno de estos días, también le dijeron de todo, le hicieron de todo. ¿Y qué le decía Pilato? ¿No te vas a defender? Mira lo que dicen de ti. ¿Es cierto? ¿No vas a decir nada? Pilato le dice, yo tengo autoridad para dejarte libre, para soltarte. Y eso fue casi que lo único que respondió. Tienes autoridad porque te la dieron de arriba. De lo contrario, no tienes ninguna autoridad. O sea, ¿qué fue lo que hizo con lo que respondió? Reconoció autoridad y bajo la autoridad de quien estaba. O sea, abrió la boca solo para cimentar lo que él creía. Pero de ahí todo lo demás que estaban hablando y diciendo de él, recuérdense que lo leímos en el culto anterior, decía que levantaban falsos testimonios, pero ningún testimonio concordaba. ¿Por qué? Porque todos eran falsos. Entonces, si están hablando y diciendo de nosotros, mis amados hermanos, siendo mentira, siendo falsedad, la Biblia dice que nos bendicen. Pero si están hablando mal de nosotros, siendo verdad, ¿por qué me voy a enojar? Antes bien, lo que tengo que hacer es escudriñar mi alma y estabilizarla y cambiar todo lo malo que hice por bueno, para que entonces el día de mañana hablen bien de mí y dejen de hablar mal. Voy terminando. Y este es un punto muy importante. Tal vez debí de haber puesto este primero, pero lo dejé de último. La palabra inestable del alma inestable es ser desordenado. Dice acá, desordenado. Me gusta eso. Una persona desordenada es alguien que sale del orden. Vida desordenada no cuida del orden. Bien, hermanos, esto es bien tremendo lo que les voy a decir, sobre todo por todos nosotros que alquilamos una casa. Muchas veces ustedes y yo tenemos un estilo de vida ordenado, somos ordenados con nuestras cosas. Pero llegamos a una casa, lógicamente cuando uno se pasa, ¿verdad? De casa, ¿qué casa está ordenada cuando uno se está pasando? Todo se pone donde sea y poco a poco uno se va ordenando. Pero muchas veces uno llega a una casa y en lugar de ordenar las cosas van permaneciendo desordenadas. ¿Por qué pasa eso? Porque acuérdense, mis amados hermanos, que Dios, antes de darle al pueblo de Israel la tierra prometida, los hizo conquistarla y sacarlo, vamos a decir así, todos los desórdenes que ahí habían para que ellos pudieran ordenar. Pero, por ejemplo, los gabaonitas los engañaron y cuando Dios ve esto, por cuanto no los destruyeron, les dice algo así: ellos serán como una piedra en el camino o en el zapato para ustedes para siempre. ¿Por qué? Porque no los desecharon. Entonces siempre les estuvieron marcando la vida con cosas negativas al pueblo de Israel por no ordenar y sacarlo. Entonces muchas veces en nuestras vidas, mis amados hermanos, teníamos un orden en algo, pero en algo nos desordenamos. Eso es el reflejo de que en nuestras almas hay inestabilidad. Por ejemplo, yo creo que en toda casa es igual. Cuando uno se quita la ropa que carga puesta, pues se entiende que ya está sucia. O sea, uno la deja ahí en cualquier lugar. Calcetín aparece colgado por allá. No, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un lugar en donde va la ropa sucia. ¿Sí o no? Un lugar en donde va la ropa limpia. No creo yo que alguien vaya a buscar la ropa limpia entre la sucia y viceversa, ¿verdad? Y que resulte lavando la ropa limpia y poniéndose la ropa sucia. Porque si fuera el caso,
Eso demuestra de que el alma es inestable. Cada cosa tiene que estar en su lugar. Si nos vamos a quitar los benditos zapatos, yo me imagino que tienen que tener un lugar en su casa. Sí, pastor, debajo de la cama todos. No puede ser así, tiene que haber un orden, cada cosa en su lugar. No solamente hablo de las cosas en casa, sino de mi vida espiritual. Amén. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que vivir ordenadamente como hijo de Dios. Con mucho respeto, porque ahora todo anda cambiado, ¿verdad? Pero si ustedes son mujeres, vivir como mujeres. Si somos varones, vivir como varones. Amén. ¿Por qué? Porque el ser desordenado, mis amados hermanos, es una demostración de la inestabilidad del alma. Amén. Como se los decía el día jueves, ¿verdad? Uno de los problemas que la mayoría tenemos, mis amados hermanos, son con las llaves. ¿En dónde están las llaves de la casa? ¿En dónde están las llaves del carro? ¿Dónde están? Deberían de estar en el lugar que se asignó. Ahí en la casa hay una repisa que tiene 4 armellas o ojos chinos, creo que le dicen acá. Y cuando yo vi, mi esposa tenía las llaves colgadas ahí, entonces ahora las llaves ahí están. Y ni ella ni yo, y las llaves ahí están. Uno entra, quita llave y las va a poner ahí. Las va a buscar y de ahí las va a agarrar. Vuelve y ahí las vuelve a dejar. Y la casa se mantiene ordenada. Pero si uno de los que entra a casa tira los zapatos por allá, la camisa por allá, el pantalón por allá, las llaves por allá, ¿eso qué demuestra? Aparte de lo sucio que uno es, la inestabilidad del alma. Por eso yo les dije en alguna oportunidad de que muchas veces, y con esto termino, es importantísimo, mis amados hermanos, ordenar nuestras casas. Miren, ahorita que nos cambiamos de casa, aunque no me lo crean, dejamos unas bolsotas así de basura y la casa se miraba ordenada. Pero ¿de dónde salió tanta basura? Bien guardadita, estaba ahí acomodada, ordenando basura. Mejor, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Señor esta mañana, decimos amén, pues que nos estabilice el alma. Como lo dice acá Santiago, si a alguno se ve falto, vamos a parafrasear un poquito, de estabilidad, pues que la pida. Decimos amén. Y yo no sé, mis amados hermanos, termino con esto, como que esto era un examen. ¿Cómo pasamos el examen de estabilidad? ¿Cuántos sacaron? ¿50, 40, 100, 200? 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alinearse, mis amados hermanos. Amén. Hay que alinearse. Y como se los decía desde el principio, esta es la clave de todo el tema. Reconocer que tengo un alma inestable. Y como lo dice Santiago, parafraseado, si usted tiene un alma inestable, pídamela, que yo se la estabilice. Y entonces, ¿qué dice la Biblia acá? Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, les va a dar lo que pidan. Pero como lo dice aquí el mismo, pero pidan con fe. Pidamos con fe. Decimos amén. Entonces yo los invito, mis amados hermanos, a que se pongan sobre sus